Fragmentos filosóficos de la obra de Empédocles de Agrigento, sobre el poema de acerca de la naturaleza. 1. Escucha, oh Pausanias, hijo del sabio Anquito. Diógenes Laercio, 8:60. 2. En los miembros se esparcen débiles poderes y muchos males imprevistos que opacan el pensamiento. Al percibir una mísera parte de la vida de la suya propia, de breve duración, se esfuman rápidamente y creen descubrirlo todo por las simples circunstancias. Por tanto, estas cosas los hombres no las ven ni las oyen, ni tampoco las captan con la mente. Entonces, tú no sabrás más de lo que la mente humana puede alcanzar. Sexto Empírico, 7, 122, 4. 3. Oh dioses, apartad de mi boca la locura de aquellos, y llevad mis labios con vuestra pura fuente. Tú, virgen musa de cándidos brazos, guíame, te lo suplico, entre aquellas cosas dignas de ser escuchadas por los hombres de breve conducta, y conduce mi carro, dócil a las riendas, hacia la piedad. No te obligue a hablar más allá de los límites de la piedad, ni siquiera el deseo de obtener los hombres las flores de la gloria, y sentarte entonces en las altas cimas de la sabiduría. Considera, pues, con todas tus capacidades, de qué manera aparece clara cada cosa, y no prestes más confianza a la vista que al oído, o al oído más que al gusto, y no confíes de ningún otro órgano, en donde se manifiestan los instrumentos del conocer, sino que conoce cada cosa en cuanto es clara. Sexto Empírico, 7, 124. 4. Es firme costumbre de los cobardes desconfiar de los fuertes, pero tú acoge la confiable invitación de la sabiduría de mi musa y aprende penetrando en lo más profundo. Clemente 5, 18. 5. Mira la intimidad del mundo pecho. 6. Primeramente escucha que son 4 las raíces de todas las cosas. Seu resplandeciente, Hera que proporciona la vida, Edoneo y Netis, que con sus lágrimas alimenta los manantiales de los mortales. 7. Inmortales, los elementos según Empédocles. 8. Te diré otra cosa, no hay nacimiento para las cosas mortales, ni es muerte funesta su fin. Hay simplemente mezcla y separación de cosas mezcladas, pero los hombres emplean el nombre de nacimiento para estas cosas. Plutarco, 10, 1111, f. 9. Cuando los elementos al mezclarse, surge del éter en forma de hombres, de animales o de arbustos de pájaros. Dicen que hay nacimiento. Cuando se disgregan, hablan de muerte desdichada. Estos términos impropios, pero también yo los empleo, siguiendo la costumbre. Plutarco, 1113, a B. 10. Muerte vengadora. Plutarco, 2, 111a. 11. Necios, pues no son de largo alcance sus pensamientos, al creer que puedan hacer lo que antes no es o que algo muera y se destruya completamente. 12. De lo que no es imposible que haya nacimiento y sería cosa inaudita que el ser se destruyera. En efecto, siempre estará ahí en donde tiene su apoyo. Filón,
2, 3, 5. 13. En todo nada hay de vacío ni de superfluo. Aesio 1, 18, 2. 14. En todo nada hay de vacío. ¿De qué manera pues podría añadirse algo? 15. Antes de su hechura y luego de su disolución, nada son los hombres. Son poseedores del bien y del mal solo durante lo que ellos llaman vida, pero un hombre sabio no podría suponerlo en su corazón. Plutarco 12, 1113b. 16. Y en verdad que también antes eran y serán después. Pienso que nunca estará el infinito tiempo privado de ambas condiciones. Hipólito 7, 29. 17. Te diré dos cosas. A veces lo uno se formó de muchas cosas. A veces, después, se volvió a la multiplicidad. Doble es el génesis de los mortales, doble su muerte. Uno es engendrado y destruido por la unión de todas las cosas, la otra al producirse, se disipa cuando ellas nuevamente se separan. Y tales cosas al transformarse continuamente no se acaban nunca. Al reunirse todas en la unidad por obra del amor o la separación de todas las direcciones por obra del odio. Así como lo uno surgió de la pluralidad, así al disolverse, ésta resulta nuevamente, y su vida no es segura. Como nunca dejan de cambiar constantemente, son inmóviles durante el correspondiente proceso. Escucha mis palabras. El conocimiento enriquecerá la mente, como antes lo dije, anunciando los límites de mis palabras. Te diré dos cosas. A veces lo uno se formó de muchas cosas. A veces después se volvió a la multiplicidad, fuego, agua, tierra y la infinita altura del aire. El odio funesto separado de ellos, presente en su derredor y entre ellos, el amor igual en anchura y longitud. A él lo percibes con la mente y no te asombres, puesto que los hombres piensan que esté situado en sus miembros y por él piensan en la concordia y realizan obras de paz, llamándolo con distinto nombre alegría o Afrodita. Sin embargo, ningún hombre lo vio jamás merodear entre los elementos, y tú escucha el orden no engañoso de mi discurso. Todas estas cosas son iguales y de la misma edad, pero cada una se caracteriza de manera diferente y se alternan mutuamente en el correr del tiempo. Y no hay más cosas que existan fuera de ellas. En efecto, si se destruyeran completamente dejarían de existir. ¿Y qué más podrían acrecentar en todo? ¿Y de dónde? ¿Y por qué medio se destruirían las cosas si no hay en ellas vacío alguno? Entonces son las que son, y alternándose mutuamente, devienen ya sea estas, ya sea aquellas cosas eternamente iguales. Simplicio, Física, 157, 25. 18. Amor, Plutarco, 48, 370, d. 19. El amor que conquista. Plutarco 16, 952b. 20. Este conflicto es perfectamente perceptible en el conjunto de los miembros humanos. En un momento todos los miembros se unieron por el amor en el florecer de la vida. En otro, vagan separados en la orilla de la vida por obra del infausto odio. Y esto es igual para los arbustos y los peces que viven en las olas, como para las fieras que pueblan los montes y para los que vuelan en el cielo. Simplicio, Física, 1124, 9. 21.
Comprueba, pues, las cosas que antes te dije, si es que en ellas has percibido alguna deficiencia en la forma. Ve el claro sol totalmente caliente y las formas inmortales que él calienta e ilumina, y la aterida lluvia obnubilada y las cosas que surgen de la tierra, compactas y sólidas. En el odio todas son distintas y separadas, pero en el amor se desean recíprocamente. En efecto, las cosas que son, fueron y serán, de ellas germinaron los árboles, los hombres y las mujeres, las fieras, los pájaros y los peces que viven en el agua, los dioses de larga vida objeto de grandes honores. Son pues estas las cosas que, alternándose mutuamente, devienen distintas en su aspecto, tanto cambian al mezclarse. Simplicio, Física, 159, 13. 22. Todos estos elementos son amigos de sus partes: el resplandor del sol, la tierra, el cielo y el mar, las que yerran separadas en los seres mortales. Las partes que están más dispuestas para la mezcla se quieren recíprocamente al hacerse semejantes entre sí por obra de Afrodita, pero las que difieren entre sí por generación, por la mezcla o por sus formas que guardan una relación de amistad. Completamente extrañas a toda unión, su dolor nace a causa del orden impuesto por el odio. Simplicio, Física, 160, 26. 23. De la misma manera que los pintores pintan sus tablitas con arte experto, fruto de su sabiduría, empleando sus colores de manera diferente y en medida distinta, y al así hacerlo, preparan formas semejantes a todas las cosas, retratando árboles, hombres, mujeres, fieras, pájaros, peces que viven en el agua, divinidades de largas vidas y objeto de grandes honores. Así no te engañes con respecto del origen de los seres mortales, los cuales se han manifestado en número infinito. Entérate de esto claramente y escucha la palabra que procede de la divinidad. Simplicio, Física, 159, 27. 24. Al conjuntar los diferentes aspectos del discurso, no recurras a un solo camino. Plutarco, 15, 418, c. 25. Es hermoso repetir 2 veces lo que resulta necesario. Platón, Gorgias, 498, e. 26. Los elementos tienen un predominio alterno en sus ciclos. Perecen el uno en el otro y se acrecientan en la vicisitud de su destino. Los elementos son tan solo estos, pero de su mezcla se originan los hombres y los demás animales. Al reunirse por obra del amor en un solo orden y al separarse por obra del odio, se combinan en un todo único al ser empujados hacia abajo. Es así como lo uno se forma de lo múltiple y lo múltiple de lo uno. De tal manera ellos devienen y su vida no es segura. Y como no dejan de cambiar continuamente, permanecen inmóviles durante el ciclo. Simplicio, Física, 33, 18. 27. Allá no se perciben los ágiles miembros del sol, el poder hirsuto de la tierra ni el mar, sino que igual a sí misma por todas partes. Está firme en su refugio la armonía, una esfera redonda que goza de su soledad, que todo lo envuelve. 28. Igual en todas partes a sí mismo y absolutamente infinito, es la esfera circular, que goza de la soledad que todo lo envuelve. Estobeo, 15, 2, a B. 29.
No brotan de su tronco ni brazos ni pies, ni veloces rodillas, ni órganos para la generación, sino que era una esfera, igual a sí misma por todas partes. 30. Cuando el odio poderoso cubrió fuerza en sus miembros y alcanzó su orden al cumplirse el tiempo fijado que se le concede por un impío juramento. 31. En efecto, todos los miembros del dios vibraron uno tras otro. Simplicio, Física, 1184, 2. 32. Una conexión une dos cosas. 33. De la misma manera que se cuaja la blanca leche, así obra el amor. 34. Aglutinando la harina con el agua. 35. Ahora yo, caminando hacia atrás, volveré a recorrer el camino de los cantos, que antes anduve, entrelazado discurso. Cuando el odio alcanzó el más profundo abismo del torbellino, y por el contrario, el amor estuvo en su cetro. Entonces en él todas las cosas convergen en una sola unidad, pero no instantáneamente, sino por grados. Al mezclarse estas cosas se originan infinitas estirpes de mortales, pero muchas cosas permanecían sin mezclarse, es decir, aquellas que el odio detenía en lo alto, puesto que no se había retirado del todo en los últimos confines del cielo, sino que de algunos miembros se había retirado permaneciendo en otros. Al retirarse él, sobrevenía siempre el eterno y dulce impulso del amor, y se tornaban mortales aquellas cosas que habían conocido la inmortalidad y, antes de la mezcla, recorrían senderos diferentes. Al mezclarse se originan infinitas estirpes de mortales dotadas de las más variadas formas, maravillosas a la vista. Simplicio, de Caelo, 528-30. 36. Al unirse estas cosas, el odio se colocaba en el límite más alejado. 37. La tierra acrecienta su propio volumen. El éter acrecienta el éter. 38. Ahora bien, te hablaré de los primeros elementos de los cuales se originaron todas las cosas que ahora vemos: la tierra y el mar de muchas olas, el aire húmedo y el titán éter que encierra en su círculo todas las cosas. 39. Si la profundidad de la tierra y el abundante éter fueran infinitos, como muchos vanamente lo dijeron, y otros que muy poco han visto del universo, lo repiten. Aristóteles, de Caelo, 294a. 40. El sol que agudamente se proyecta hacia la alegre luna. 41. Pero al acogerse, él recorre en círculo el amplio cielo. 42. Le oculta los rayos en tanto pasa por encima de ella y cubre las de sombras la tierra tanto cuanto se extiende la amplitud de la luna de ojo claro. 43. Como el rayo del sol golpeando el amplio círculo de la luna. 44. Ilumina de lleno el Olimpo con valiente cara. 45. Una luz circular extraña circula alrededor de la tierra. 46. Como se voltea el eje del carro. 47. Mira de frente al sagrado disco del Señor. 48. Es la tierra la que produce la noche al oponerse a los rayos solares. 49. De la ciega soledad de la noche,
50. Iris trae viento y lluvia desde el mar. 51. Con velocidad en lo alto. 52. Muchos fuegos arden debajo de la tierra. 53. Corrió de esta manera y a veces de manera distinta. 54. El éter se enraizaba profundamente en la tierra. 55. El mar sudor de la tierra. Aristóteles, Meteoros, 356a. 56. El mar se solidificó por obra de los rayos solares. 57. Brotaron de la tierra muchas cabezas sin cuello y vagaban brazos desprovistos de hombros y ojos solitarios sin frente. 58. Vagaban miembros solitarios. Simplicio, de Caelo, 587-18. 59. Pero a medida que se iba mezclando los elementos divinos, se unían dichos miembros continuamente al azar, en donde cada uno se encontraba y además nacieron muchos otros. 60. Con pies que se deslizan y con innumerables manos. 61. Muchos seres nacieron con dos caras y con dos pechos, seres bovinos con caras humanas y viceversa, mezclas de formas masculinas y femeninas, dotadas de sombreados órganos sexuales. 62. Ahora bien, escucha cómo el fuego, separándose, hizo germinar en toda la noche de hombres y mujeres, puesto que este no es un discurso ni tonto ni inútil. En efecto, en un principio surgieron individuos íntegros, que tenían una parte adecuada de ambos elementos, de agua y de calor, y a ellos los empujaba el fuego, queriendo alcanzar lo semejante. Pero no aparecían todavía ni la amable superficie de los miembros, ni la voz ni el órgano sexual común al hombre. Simplicio, Física 381-29. 63. Pero la naturaleza de los miembros está dividida, parte en la semilla del hombre. 64. A ello se añade el deseo, manteniendo gracias a los ojos. 65. Se originaron en lugares adecuados. Nacen hembras cuando ocupan la parte fría y machos cuando ocupan la caliente. 66. Hendiduras de los prados, de Afrodita. 67. En su parte más caliente, el vientre produce machos. Por ello son morenos, más fuertes y más velludos. 68. En el 10º día del 8º mes se vuelve blanco suero. 69. Bifecundas. 70. Película. La más delgada piel de las dos que envuelven el feto. 71. Pero si tu convicción es todavía imperfecta acerca de estas cosas, es decir, cómo nacieron al mezclarse agua, tierra, éter y sol, especies y colores de seres mortales, tantos cuantos ahora nacen por obra de Afrodita. Simplicio, de Caelo, 529-28. 72.
como altos árboles y seres marinos. 73. Entonces la Cípride, después de haber embebido la tierra con lluvia y haber imprimido las formas, las entregó al fuego veloz para que las consolidara. Simplicio, de Caelo, 535. 74. Guiando la estirpe hostil a las musas de fecundos seres marinos. 75. De los seres vivos, los que son densos en su interior y poco compactos en su exterior, obtuvieron de las manos de Cípride cierta acuosidad. Simplicio, de Caelo, 538. 76. Esto sucede en las conchas pesadas entre los seres que viven en el mar, particularmente en las tortugas de pétreo lomo. En ellos puedes ver la tierra que emerge en las partes más altas de su cuerpo. 77 y 78. Florecieron árboles siempre verdes con frutos constantes por la temperatura del aire. 79. Así, en su principio producen huevo los altos olivos. 80. Por tanto maduran lentamente las granadas y las manzanas son jugosas. 81. El vino es agua podrida en la madera y procedente de la corteza. 82. Una misma cosa son los cabellos, las hojas y las alas tupidas, y las escamas que nacen sobre los miembros robustos. Aristóteles, Meteoros, 387b. 83. Y luego los rizos tienen agudos aguijones que se originan en su lomo. 84. Así como cuando alguien, al querer emprender un camino, se provee de una linterna, en la noche invernal, resplandor de ardiente fuego, protegida del embate de distintos vientos, la luz se esparce al exterior, cuanto más sutil, resplandece en el umbral con infatigables rayos. Así el fuego primitivo, encerrado en las membranas por sutiles velos, se asienta en la pupila redonda. Velos horadados por maravillosos canales que la protegen de la profundidad del agua que la rodea. Dejan esparcir el fuego en cuanto más sutil. 85. Pero la alegre luz tuvo en suerte una pequeña porción de tierra. Simplicio, Física, 331. 3. 86. De esto la divina Afrodita hizo los ojos infatigables. Simplicio, de Caelo, 529-21. 87. Afrodita los une con ataduras de amor. Simplicio, de Caelo, 529-24. 88. De ambos nace una única vista. Aristóteles, Poética, 1458a. 89. Sabiendo que hay efluvios de todas las cosas que nacen. 90. Aquí lo dulce se une a lo dulce. El amor se dirige al amor, lo ácido se ve a lo ácido, y lo ardiente es atraído por lo ardiente. 91. El agua se mezcla con el vino, pero no con el aceite. 92. Mezclando el estaño con cobre.
93. La valla del sauco azul se mezcla con púrpura. 94. Por la sombra el color del fondo del río es negro, y así se ve en las cuevas. 95. Cuando en las manos de Cípride se produjeron juntas por primera vez. 96. Pero la tierra benévola en su amplio seno recibió 2 de las 8 partes de la esplendorosa Nestis y 4 partes de Éfeso. Así nacieron los blancos huesos unidos por las admirables ataduras del amor. 97. La espina dorsal. 98. Pero la tierra llegó a encontrarse con partes casi iguales con Hefesto, con la lluvia y con el éter luminoso, anclándose en los puertos perfectos de Cípride en proporción un poco mayor o menor en relación a los de mayor alcance, por lo cual nacieron la sangre y toda especie de carne. 99. Cascabel, rama carnosa. 100. Y así todos los seres inspiran y expiran. Hay vasos sin sangre en la carne de todos ellos que se extienden sobre la superficie de sus cuerpos. La superficie externa de la piel está perforada en las bocas de dichos canales por numerosos poros, de manera que la sangre se mantiene dentro, pero el aire tiene fácil acceso a través de él. Si la sangre ligera sale precipitadamente, el aire burbujeante se precipita dentro del como oleaje impetuoso. Cuando en cambio salta hacia arriba, el aire es nuevamente expirado, como cuando una niña al jugar con una clepsidra de cobre finamente labrado, en tanto que ella coloca la boca del tubo contra su bien formada mano y la sumerge en la masa fluida del agua plateada, no entra el agua al recipiente, sino que la masa interior del aire, al presionar sobre los numerosos agujeros, la retiene hasta que descubre la densa corriente, y cuando el aire cede se introduce una masa igual de agua. De la misma manera, cuando el agua alcanza las partes superiores del recipiente de cobre y la mano humana cierra la apertura de su boca, el aire exterior que pugna por entrar retiene el agua, manteniendo firme su superficie a las puertas del cuello rechinante hasta que la deja pasar con su mano. Entonces, al contrario de lo que sucedía antes, a medida que va entrando el aire, sale una cantidad igual de agua. De la misma manera, la sangre ligera, burbujeando a través de los miembros, se lanza en su retorno hacia adentro. Inmediatamente se introduce una corriente de aire con impetuoso oleaje, y cuando se remonta hacia arriba, es expirada nuevamente una igual cantidad de aire. 101. Olfateando con la nariz las partículas que los seres vivientes dejan tras de sí en el tiempo pasto. Plutarco, de Curios, 11, 502e. 102. Así pues les tocó a todos los seres respiración y olfato. 103. Por voluntad de la fortuna todas las cosas tienen pensamiento. Simplicio, Física 131:13. 104. Las cosas menos densas se unieron cayendo. Simplicio, Física 331:13. 105. En las oleadas de la sangre se alimenta el corazón. Se halla lo que los hombres llaman pensamiento. En efecto, para los hombres la sangre que rodea el corazón es pensamiento. 106.
Se acrecienta el poder de la mente en función de lo que los hombres tienen a su disposición. Aristóteles, De Anima 427a. 107. Todas las cosas resultan formadas y armonizadas por estos elementos. Por ellos piensan, gozan y sufren. 108. Los cambios en el pensamiento son paralelos a los cambios que ellos mismos tienen. Aristóteles, Metafísica, 1009b. 109. En efecto, con el tiempo, con la tierra vemos la tierra, con el agua, con el aire divino, con el fuego destructor, con el amor vemos el amor, y con el odio funesto. 110. En efecto, si estás firmemente apoyado en la convicción de tu pensamiento y contemplas con benevolencia y atención, libre de toda impureza, entonces tendrás a tu disposición todas estas cosas por toda la vida y podrás adquirir conocimiento de muchas otras que de ellas se derivan. Estas cosas se acrecientan por sí mismas, según el carácter de cada quien, de donde procede su verdadera naturaleza. Pero si tú deseas otras cosas como es costumbre entre los hombres, entonces se te presentarán infinitos dolores que opacan el pensamiento. Y estas cosas te abandonarán inmediatamente, al pasar el tiempo, porque ellas desean volver a su principio. Aprende que todas las cosas tienen posibilidad de conocimiento y participan en la inteligencia. 111. Aprenderás remedios para los males y la defensa en contra de la vejez. Pues por ti quiero realizar todo esto. Menguarás el espíritu de los infatigables vientos que, al soplar en la tierra, dañan los campos y luego, si lo quieres, podrás sacar beneficios de esos mismos soplos. Extraerás de las negras tempestades sequedades y provechosas para los hombres, y extraerás de la sequía del verano lluvias que alimentan a los árboles, y sacarás del Hades la fuerza de un hombre muerto. Las purificaciones. 112. Oh amigos, que habitáis la gran ciudad cerca de la dorada Acagras, en la cima de la roca, cuidáis las buenas acciones, salve. Yo camino entre vosotros como un Dios inmortal, ya no mortal, honrado como me merezco, ceñido con coronas florecidas. Cuando entro a las prósperas ciudades, acompañado de mis seguidores, hombres y mujeres, se me venera. Y ellos me siguen como muchedumbre, deseoso de conocer el sendero que lleva a la ganancia. Unos necesitan de la adivinación y otros, afligidos por largo y atroz dolor, buscan el alivio. 113. Pero ¿por qué insisto en estas cosas, casi como si fueran meritorias, al elevarme sobre los mortales, hombres de muchos sufrimientos? 114. Amigos, siento que la verdad está en mis palabras. Sin embargo, es muy ardua para los hombres y trabajosa la persecución de la mente. 115. El decreto de la necesidad establecido por los dioses eternos, sellado por amplios juramentos. Si alguien criminosamente se mancha las manos con un delito, o si alguien pronuncia un falso juramento, los demonios que obtuvieron vida longeva los harán vagar entre ellos por 3 veces 10.000 estaciones, lejos de los bienaventurados, naciendo bajo toda forma mortal
en el transcurso del tiempo, cambiando los duros senderos de la vida. El ímpetu del éter los empuja hacia el mar, y éste los rechaza hacia la tierra, y la tierra a los rayos del resplandeciente sol, que a su vez los vuelve a echar en el torbellino del éter. Cada elemento los recibe de otro, pero todos igualmente los odian. Yo también soy uno de ellos, desterrado del Dios y errabundo por haber confiado en el odio. 116. Las gracias aborrecen la intolerable necesidad. 117. Hace tiempo yo fui niño y niña, arbusto, pájaro y pez, que salta desde el mar. 118. Me quejé llorando al encontrarme en un lugar al cual no estaba acostumbrado. 119. ¿De qué honor y de qué felicidad? 120. Llegamos a esta cueva cubierta. 121. Día funesto en que la matanza, el odio y las demás engendros de las desgracias, plagas, putrefacciones y líquidos que de ahí se producen, fluyen en la oscuridad por las praderas de la venganza. 122. Allí se encontraba la diosa infernal y la del sol de mirada aguda, la sangrienta discordia y la armonía de mirada seria, la belleza, la fealdad, la prisa y la lentitud, la verdad amable y la oscuridad de negros cabellos. 123. El nacimiento, la muerte, el sueño y la vigilia, el movimiento, la quietud, la majestuosidad de rica corona, la impureza, el silencio y la palabra. 124. Ay de mí, desdichada generación de los mortales, desventurada, ¿de qué odios, de qué lamentaciones nacisteis? 125. De vivos hizo muertos y de muertos vivos al intercambiar las especies. 126. Revistiéndolos de una carne para ellos desconocida. 127. Entre las fieras ellas se hacen leones habitantes de los montes y durmiendo en el suelo. Entre los árboles de hermoso follaje se tornan laureles. 128. No tenían dioses, ni Ares, ni Quidimo, ni Zeus, ni Cronos, ni Poseidón, sino una sola reina, Cípride. 129. Entre ellos había un hombre de gran sabiduría, quien poseía gran inteligencia y sabiduría para todos los niveles. En efecto, cuando ponía toda su inteligencia, fácilmente percibía cada una de las cosas que son, sin excluir ninguna, las que se pueden encontrar en 10 o hasta en 20 edades de hombres. Porfirio, Vida de Pitágoras, 30. 130. Las fieras y los pájaros eran todos mansos y benignos en sus relaciones con el hombre. Por doquier reinaba la benevolencia. 131. Oh musa inmortal, si alguna vez por una causa efímera te aveniste a atender nuestros propósitos, entonces asísteme nuevamente. Calíope, ya que revelo una buena doctrina acerca de los dioses bienaventurados. 132. Bienaventurado el que posee abundancia de inteligencia divina. Desventurado, por el contrario, el que no tiene sobre los dioses más que una oscura opinión. 133.
No es posible acercarnos a lo divino de manera que llegue a nuestros ojos o podamos asirlo como nuestras manos. La mejor vía de persuasión llega a los hombres por la mente. 134. Sus miembros no están dotados de cabeza humana, ni brotan dos brazos de su espalda. No tienen pies ni rápidas rodillas, ni vellosos órganos sexuales, sino que tan solo es mente sagrada e inefable, que con sus pensamientos se extiende por todo el universo. 135. Pero la ley que es válida para todos se extiende por el éter, que domina ampliamente, y por la luz infinita. Aristóteles, Retórica, 1373b. 136. ¿No dejaréis la horrible matanza? ¿No veis que os devoráis mutuamente en vuestra insensata locura? 137. El padre, levantado al amado hijo que ha cambiado de forma, lo sacrifica. Gran tonto, pronunciando una plegaria. Los que proceden al sacrificio de los suplicantes se encuentran confusos, mientras que él, sin escuchar los clamores, prepara el infausto banquete en su casa. Igualmente el hijo coge al padre y los hijos de su madre, y después de haberles arrancado la vida se alimenta de sus carnes. 138. Extrayendo mi vida del bronce. Aristóteles, Poética, 1457b. 139. Ay de mí, ¿por qué este infausto día no me ha destruido? Antes de que mis labios concibieran las funestas obras de la voracidad. 140. Abstenerse siempre de las hojas del laurel. 141. Desventurados, oh 1000 veces desventurados, que vuestras manos se abstengan de las habas. 142. A este no lo acogería ni el palacio cubierto de Zeus, ni el de Hades, ni la mirada del oráculo funesto. 143. Hendiendo 5 fuentes en el bronce indestructible. Aristóteles, Poética, 1457b. 144. Alejaos de la culpa. 145. Esta es la razón por la cual, apesadumbrados por graves culpas, nunca descargaréis de vuestro corazón las tristes angustias. 146. Finalmente llegan a ser adivinos, poetas, médicos y príncipes entre los moradores de la tierra, en donde vuelven a germinar dioses, dignos del máximo honor. 147. Viendo y comiendo entre los demás inmortales indestructibles, ya no partícipes de las angustias humanas. 148. Tierra que rodea al hombre. 149. Aire, conjunto de nubes. 150. Hígado, rico en sangre. 151. Afrodita, dispensadora de vida.
152. La vejez, noche o crepúsculo de la vida. Aristóteles, Poética, 1457b. Notas a los fragmentos de Empédocles. Uno. Acerca de que las lágrimas de Netis alimentan los manantiales de los mortales. Aesio 1, 3, 20. Empédocles sacrifica el monismo tan caro a los milesios y al mismo Parménides, al afirmar que nunca hubo una unidad originaria, sino que desde siempre 4 sustancias distintas. Los 4 personajes míticos representan respectivamente a los elementos manejados por los milesios, que son 4, es decir, fuego, aire, agua y tierra, que constituyen el ser. Dos. Acerca de lo que muere y se destruye completamente. Plutarco. De las influencias que recibe Empédocles, la que sobresale y se mantiene firme a lo largo de toda su filosofía es la de Parménides. El ser, a saber, la realidad, es estático y eterno. Esta eternidad excluye entonces los términos nacimiento y muerte para hablar solamente de la unión y separación de las partes provocada por la doble acción de las fuerzas motrices, esto es, del amor y del odio, que pueden considerarse respectivamente como movimiento centrípeto y centrífugo. Tres. Acerca de la armonía como una esfera redonda que goza de soledad, que todo lo envuelve. Plutarco. Estos principios materiales dan origen, en su combinación casual, a todas las cosas, al ser movidos por las fuerzas motrices. Dichas fuerzas tienen una doble acción, una física y otra moral. La primera se manifiesta en una lucha con la tendencia de lo semejante que se une a lo semejante. En el amor los elementos se mezclan mutuamente para producir los cuerpos compuestos. La segunda se manifiesta de esta forma. Cuando prepondera el amor, no hay guerras ni discordias entre los hombres, mientras que al intervenir el odio se dan las épocas de crisis. En estas consideraciones hay ciertamente un intento de filosofía de la historia, esto es, un intento de detectar fuerzas que mueven el quehacer humano como un todo. Los ciclos cósmicos empiezan entonces con el periodo del amor o de la esfera, en donde no se distinguen las características de las raíces. 4. Acerca de una esfera igual a sí misma por todas partes. Hipólito. Véase nota 3. 5. Sobre un juramento impío. Aristóteles, Metafísica, 1000b. Al intervenir el odio acontece la separación de los elementos, implicando eso que el cambio es necesario. Siete. Acerca del nacimiento de muchos otros. Simplicio, de Caelo 587-20.
Los miembros pretendían que alcanzaban los miembros azarosamente. 8. Acerca de formas masculinas y femeninas dotadas de sombreados órganos sexuales. El liano es la segunda etapa en que se formaron los monstruos. 9. Acerca de las admirables ataduras del amor. Simplicio, Física, 319. En cuanto a los compuestos orgánicos, el siciliano da algunas explicaciones que muestran, entre otras cosas, la apariencia diferente de los seres por medio de una especie de química rudimentaria. 10. Acerca de lo que nació de la sangre y de toda especie de carne. Simplicio, Física, 32.3. Véase nota 9. 11. Sobre una igual cantidad de aire. Aristóteles. La explicación del fenómeno respiratorio constituye una prueba implícita de la corporeidad del aire. 12. Sobre la sangre que rodea el corazón, que es pensamiento en los hombres. Porfirio. El conocimiento es una sensación más y se da en el corazón y la sangre que lo rodea. La sangre, como ya se ha dicho, está también formada por las 4 sustancias primarias, pero en proporción más equilibrada. 13. Sobre los que piensan, gozan y sufren. Teofrasto, de Sensu 10. Otra alusión a la presencia de las 4 raíces en los cuerpos compuestos. 14. Sobre el amor y el odio funesto. Aristóteles, Tratado del Alma, 404b. Los poros y las emanaciones sirven a Empédocles para explicar toda una serie de fenómenos desde la caída de las hojas hasta la transparencia de ciertas sustancias como el aire y el agua. En general, para el siciliano, las sensaciones se reducen prácticamente a una sensación táctil y en la base de ella está siempre algo de placer, puesto que se dan a través de la atracción de lo semejante por lo semejante. 15. Sobre el atroz dolor y buscar el alivio. Diógenes Laercio. Aquí empieza el poema mítico de Empédocles, que puede considerarse como una divulgación de las doctrinas científicas vertidas en el otro escrito. Aquí las fuerzas motrices del amor y del odio son representadas por Afrodita, diosa del amor, y por Ares, dios de la guerra. Este poema al que se hace referencia es de las purificaciones. 16. Acerca de que fue niño y niña, arbusto, pájaro y pez, que salta desde el mar. Diógenes Laercio. La alteración de las sucesivas influencias del amor y del odio está simbolizada en los ciclos de transmigración de las almas después de la primera caída. 17. Sobre los árboles de hermoso follaje que se tornan laureles. Diógenes Laercio.
Según Empédocles, la mejor transformación del hombre en animal es la de convertirse en león, y la mejor transformación del hombre en planta es la de convertirse en laurel. XVIII. Acerca de Poseidón y Cípride. Porfirio. Es un testimonio de los sacrificios antiguos. XIX. Sobre los pensamientos que se extienden por todo el universo. Amonio. La esfera o sphairos es descrita casi con las mismas características que el poema físico. 20. Cuestión sobre lo que se devora y la locura. Sexto empírico. El pecado de la violencia determinó el fin del reinado del amor. 21. Sobre lo que es digno del máximo honor. Clemente. En todos estos fragmentos podemos contemplar a Empédocles en su esplendor de dramaturgo, taumaturgo y redentor proclamado, él mismo de los objetos de su misión, que es liberar el alma de los temores y el cuerpo de sus flaquezas.